are on the way to the Caribbean. Are we going to war against Venezuela? I doubt it. I don't think so, but they've been... Los días de Nicolás Maduro al frente de Venezuela están contados, al menos eso es lo que cree Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, y así lo afirmó en una entrevista televisiva en el canal CBS el domingo por la noche. Trump minimizó, sin embargo, el riesgo de una guerra entre su país y Venezuela. Esto ocurre en medio de rumores, versiones periodísticas y, por supuesto, un despliegue naval inédito en el Caribe con un portaaviones aún en camino y unos 15 ataques ya a embarcaciones supuestamente de narcotraficantes que dejaron ya 65 muertos. Y una posible, eventual, inminente operación contra Venezuela ya viene siendo pregunta obligada en cada entrevista o comparecencia de Donald Trump en las últimas semanas. El viernes había negado versiones del Miami Herald y el Wall Street Journal sobre ataques a objetivos en Venezuela dentro de días o incluso horas. Ayer, a bordo del Air Force One, el avión presidencial, Trump evadió una vez más explayarse sobre los planes concretos de Washington. Nunca fijo plazos. Hago lo que hago, pero no fijo plazos, ya sea sobre Venezuela o cualquier otro lugar. ¿Hay planes concretos para esos ataques? ¿Cómo responder a una pregunta como esa? ¿Hay planes para atacar Venezuela? ¿Quién le revelaría tal cosa? Si los hubiese, ¿cree que se lo diría? Tenemos planes muy secretos. ¿Quién le diría eso? ¿Qué clase de pregunta es esa? Mire, veremos qué pasa con Venezuela. Venezuela nos ha enviado miles y miles, cientos de miles de personas de sus prisiones, de instituciones mentales, drogadictos, como también han hecho otros países. Y ahí le damos la razón a Donald Trump, quien revelaría como gobernante los planes concretos de intervención o invasión. Bienvenidos a Actualidad en Análisis, soy Andrés Goldschmidt y hoy analizamos con Jesús Núñez Villaverde, analista militar, economista y codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Está en Madrid. También en Madrid está Rogelio Núñez, que es doctor en Historia, investigador senior no residente para América Latina del Real Instituto Elcano. Muchísimas gracias a los dos. Empiezo con una pregunta para ambos, pero empezamos con Rogelio, que nos explique un poco la dimensión comparativa histórica o en términos del tamaño del despliegue global del ejército estadounidense. ¿Cuál es esa dimensión, particularmente con esta operación o con este despliegue en el Caribe? Sí, muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que el despliegue es el mayor desde la invasión a Panamá de 1989, con lo cual tenemos que ver que no es algo anecdótico, ni muchísimo menos. Pero también hay que tener en cuenta otro punto muy importante, y es que pese a la magnitud, no son una concentración de fuerzas suficientemente grande como para acometer una invasión, que es lo que muchas veces se ha estado comentando, a Venezuela, ni muchísimo menos. Más bien podría pensarse que podrían ser ataques de tipo quirúrgico, que más que una invasión en toda regla como la que fue Panamá. Claro, y con esta misma pregunta, ¿cuál es la dimensión de esa operación y qué puede estar detrás de eso? Nos vamos a Jesús Núñez Villaverde y le agregaría otra cosa. Está en camino ese famoso portaaviones Gerald Ford, aparentemente el buque más grande y el más avanzado de la flota estadounidense. Se sumará probablemente esta semana. ¿Es simplemente con ese portaaviones en camino sumar más presión o debería ser una señal de que algo concreto está por suceder, Jesús? Yo creo que ambas cosas, porque evidentemente ya el despliegue que hay actualmente, no olvidemos, en aguas internacionales, no dentro de aguas territoriales venezolanas por parte de Estados Unidos, ya es un elemento de presión que además se está traduciendo en ejecuciones extrajudiciales de esos más de 60 personas ya asesinadas por parte de las fuerzas militares estadounidenses. Si a eso se le añade el más moderno de los portaaviones nucleares que tiene Estados Unidos, evidentemente la presión aumenta mucho más y cabe imaginar que eso supone también el dar un salto en las acciones que está desarrollando Estados Unidos. Unas acciones que es difícil imaginar que se van a circunscribir a una simple operación contra el narcotráfico, sino que tienen un propósito que va más allá y que cada vez más claramente parece que lo que busca es el hacerse
con Maduro, eliminarlo de la escena política o bien también físicamente. Y creo que en ese sentido, como decía Rogelio, la fuerza desplegada de momento por parte de Washington no apunta a una guerra convencional de ejército contra ejército, a una invasión por parte de Estados Unidos del país, de Venezuela, pero desde luego sí a un incremento de las acciones que pueden empezar a golpear no solamente a lanchas de narcotráfico en aguas internacionales, sino también a objetivos terrestres dentro del propio territorio venezolano. Y Rogelio mencionaba un ataque quirúrgico, pero ¿cómo tenemos que imaginarnos ese escenario? Jesús, ¿alguna hipótesis sobre en qué podría consistir una operación militar estadounidense, tomando en cuenta lo que decías, que no se trata de ir a cazar narcotraficantes con un portaaviones capaz de llevar a bordo decenas de aviones supersónicos, sino con el objetivo de sacarse de encima a Maduro? ¿Qué podría ser ese tipo de operación quirúrgica o no quirúrgica concretamente? ¿Un ataque a quién? ¿A qué? Creo que en función de los medios que ha desplegado Estados Unidos podemos pensar que con los aviones F-35, entre otros, y con los misiles que van a bordo de algunos de los buques militares que ha colocado frente a la costa venezolana, puede llevar a cabo ataques contra instalaciones militares de diverso tipo, instalaciones que entienda que están identificadas como colaboracionistas con el esfuerzo de los cárteles de la droga que actúan en Venezuela. Hay que recordar que para Washington el propio Maduro es el jefe de un cártel, el cártel de los soles, también el ministro de Defensa, también el ministro de Interior. Por lo tanto, puede golpear ese tipo de objetivos para enviar el mensaje claro a Maduro de que no van a frenar, de que pueden ir más allá. Además de eso, creo que hay otra operación que tiene que ver con los marines que están también a bordo de algunos de esos buques, que podría ser una operación para infiltrarse dentro del territorio venezolano, con colaboración por parte de algunos miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas, con la intención clara de capturar al propio Maduro y sacarlo del país. Una operación de exfiltración que podrían llevar a cabo unidades de operaciones especiales. Lo que es más improbable, mucho más improbable, es un ataque convencional, como digo, en masa contra ciudades o contra objetivos generales del ejército venezolano. Por lo tanto, creo que dentro de la ambigüedad con la que se maneja a día de hoy Washington, esas serían las acciones desde mi punto de vista más probables si pensamos que el objetivo fundamental es la caída del régimen de Maduro. Lo tomamos para este programa como principal hipótesis, que es la de un cambio de régimen. Nos vamos con Rogelio, pero en este contexto de lo que podría ser una operación para acabar con Maduro, con el gobierno de Maduro, tenemos que pensar que por parte de Washington hay una estrategia, hay un plan. ¿Por qué con los antecedentes del pasado, no solo en la región, sino en otras regiones del mundo, por qué esta vez debería salir bien una operación de este tipo? Rogelio la llamó quirúrgica, y no desembocar, como ha pasado en varias ocasiones, en algún tipo de conflicto interno peor, en última instancia, que el statu quo. Sí, bueno, habría otra posibilidad y es que yo creo que puede ser incluso la más factible, es que una vez que se lleven a cabo ese tipo de ataques, los que decía Jesús, esto provoque lo que yo creo que es el gran objetivo de Trump, que es que el propio ejército venezolano acabe derribando o deshaciéndose de Maduro. Tengamos en cuenta que enfrentarse a Estados Unidos puede significar la destrucción total o quedar muy mal posicionado el ejército venezolano, que evidentemente no querría haber destruido su potencial. Para evitar eso, evidentemente, la única condición sería deshacerse de Maduro. Entonces yo pienso que todo este despliegue, aparte de a condiciones internas de estadounidenses, como es el tema de la droga, de la lucha contra el narcotráfico, como es el tema migratorio, por supuesto, también la pugna con China a nivel geoestratégico, también yo creo que estaría en juego esta posibilidad. Presionar a las Fuerzas Armadas venezolanas, ponerlas ante el riesgo de ser destruidas una vez que se lleven a cabo esa serie de ataques más o menos quirúrgicos, y que a cambio de dejar en paz a esas Fuerzas Armadas se deshicieran
de Maduro. Una apuesta que por lo menos internamente y con herramientas políticas, es decir, sacar o dividir al principal sostén de Nicolás Maduro, hasta ahora no ha funcionado. Rogelio, ¿qué cree que mueve a Trump? Su discurso interno, usted lo mencionaba recién, sobre drogas e inmigración, el peso tal vez de Marco Rubio, el secretario de Estado, que tiene a Cuba en su horizonte a mediano o largo plazo, marcar su zona de influencia frente a China y Rusia. ¿Qué cree que está jugando ahí un papel más importante? No sé qué es lo más importante, pero Venezuela es un enemigo perfecto, un enemigo muy funcional para Trump, porque evidentemente con ese solo enemigo consigue atender a varios frentes. El frente interno, por el tema migratorio, por el tema del narcotráfico, lo que yo comentaba antes, su pugna con China. No nos olvidemos que Venezuela es un aliado de China y en estos momentos lo que hay en juego en América Latina es una pugna entre China y Estados Unidos también. Y aparte, atacar a un régimen como el de Maduro es una forma de volver a enamorar a cierta parte del electorado que por las políticas migratorias, sobre todo en el voto latino, se ha visto bastante alejado de Donald Trump. Y evidentemente en ese voto latino es fundamentalmente anticastrista, pero también es fundamentalmente antichavista, con lo cual el ataque al régimen le reconcilia con esos votantes que el año que viene tienen que acudir a las urnas en las elecciones de medio término. Evidentemente también es un apoyo, un mensaje de apoyo a lo que ha sido la tradicional política de Marco Rubio frente a Cuba y también frente a la Venezuela chavista. Y de Madrid pasamos a Madrid, pero ahora para hablar con Jesús Núñez Villaverde. Ya hablamos del portaaviones, ya hablamos del despliegue, de las posibilidades que tendría ese operativo estadounidense. Quiero hablar de Venezuela. ¿En qué condiciones materiales están las Fuerzas Armadas de Venezuela? ¿Contra qué están preparadas o contra qué se están preparando si nosotros no sabemos de qué se puede tratar ese operativo eventual de Estados Unidos en Venezuela? ¿Qué cree que están pensando las Fuerzas Armadas de Venezuela sobre lo que se viene y contra qué están preparadas? Es evidente que en términos de relación de fuerzas, la abrumadora superioridad de Estados Unidos hace que la capacidad militar de Venezuela sea absolutamente irrelevante para hacer frente a una guerra, desde luego, con el hegemón militar del planeta. A día de hoy, las Fuerzas Armadas venezolanas están más bien dedicadas al control interno, al control de su propia población, con un régimen claramente represivo, unas Fuerzas Armadas implicadas también, en buena medida, en comercios ilícitos. Esa es una de las preocupaciones fundamentales de Maduro, para intentar evitar, como antes apuntaba Rogelio, que alguno de los altos mandos militares pueda sentirse tentado de traicionar a su líder supremo. Recordemos que hay 50 millones de dólares de recompensa por parte de Estados Unidos. Luego, ya digo, desde el punto de vista militar, no tiene Venezuela capacidad hoy para frenar el esfuerzo bélico que pueda desarrollar Estados Unidos contra las costas o en el interior del país. Está buscando desesperadamente apoyo por parte de Rusia, por parte de China, también de Irán, con algunos drones, algunos misiles, pero nada de eso tiene la suficiente capacidad para disuadir a Estados Unidos. Quiero decir, en definitiva, que si Washington decide llevar a cabo ataques, difícilmente Venezuela está en condiciones de poder evitarlos, de poder neutralizarlos, lo cual no quiere decir que eso sea una tarea fácil para Estados Unidos, puesto que estamos hablando de un país de más de 900.000 kilómetros cuadrados y con cientos de miles de venezolanos armados, aunque está por ver la voluntad de defensa que tengan frente a la abrumadora superioridad estadounidense. Yo creo que la cuestión, en términos estrictamente de capacidades, demuestra que Venezuela no está hoy en condiciones de hacer frente a ninguna de las operaciones que Estados Unidos pueda estar ideando. Jesús, Donald Trump llega como el presidente que quiere acabar con las guerras propias y ajenas. En mayo, hace pocos meses, da un discurso en Riad, Arabia Saudita, donde dice que se acabó la era del intervencionismo y de las invasiones. El fin de semana, Tulsi Gabbard, la directora
Nacional de Inteligencia estadounidense dijo lo mismo, incluso no es que pidió perdón, pero dijo nuestras intervenciones causaron cientos de miles de muertos. ¿Cómo encaja entonces este Trump, que además aspira o aspiraba al Premio Nobel de la Paz, con esta acción, con estas amenazas intervencionistas en Venezuela y a partir de hace unos días también en Nigeria? ¿Cómo encaja ese rompecabezas? Difícil siempre con un personaje como Trump, pero en cualquier caso es el mismo Trump que ya ha declarado que va a aumentar el presupuesto de defensa de Estados Unidos ya por primera vez en la historia por encima del billón de dólares. El mismo Trump que evidentemente está apoyando a gobiernos como el de Netanyahu con el suministro de armas para que lleve a cabo un genocidio. En definitiva, un Estados Unidos que no va a dejar de utilizar su palanca militar para imponer su dictado en cualquier rincón del planeta. Pero es cierto, y eso creo que refuerza lo que estábamos comentando anteriormente, que a Trump no puede interesarle una guerra abierta con Venezuela, aunque solo sea porque necesita concentrar sus principales capacidades para hacer frente a la emergencia de China como rival estratégico. Por lo tanto, empezar una guerra con Venezuela que tiene un final absolutamente indefinido en el tiempo y en las consecuencias que pueda suponer para Estados Unidos sería una mala apuesta por parte de Donald Trump, puesto que lo que busca ahora, lo estamos viendo en Oriente Medio, lo estamos viendo también en Europa, es aligerar su presencia militar para poder redoblar sus esfuerzos precisamente en la zona del Indo-Pacífico y hacer frente a la emergencia de China. Creo desde ese punto de vista, y ya digo, refuerzo lo que hemos hablado antes, que en Venezuela se hace más probable ataques puntuales, eliminar política y físicamente incluso al propio Maduro, sobre todo si cuenta con algún traidor dentro de sus propias filas militares, pero no entrar en una guerra abierta. Y vamos a cerrar con Rogelio Núñez. Ya hablamos de Venezuela, mencionaron un par de veces a China, lo mencionó recién Jesús, a China, falta Rusia. Quería hablar en este contexto sobre los apoyos principales hasta ahora, por lo menos económicamente y algo militarmente, de Venezuela, que son China y Rusia. Ya aparentemente le ha pedido ayuda el gobierno de Venezuela a Rusia, por lo menos vimos un avión aterrizando en Caracas, no sabemos bien con qué. Hay un tratado de cooperación estratégica de este año entre Moscú y Caracas. La pregunta, después de un preámbulo tan largo para Rogelio, ¿cuál es el apoyo que están dispuestos a dar China y Rusia en caso de algún tipo de enfrentamiento con Estados Unidos? Bueno, si tenemos en cuenta que es un enfrentamiento del tipo del que hemos estado hablando, creo que China y Rusia no van a hacer mucho más allá de algún tipo de declaración, no mucho más, sinceramente. Pero de todas formas, más allá y sin quitar la importancia que tiene Rusia, yo creo que aquí la clave es el pulso que están manteniendo China y Estados Unidos a escala mundial y también en América Latina. Recordemos una cosa, cuando Trump llegó a la presidencia dijo que no le importaba nada a América Latina y que no iba a dedicar mucho tiempo a América Latina. Sin embargo, desde que ha llegado a la presidencia, más allá de Gaza y Ucrania, el tercer gran tema de la administración Trump a escala internacional ha sido precisamente América Latina, porque en América Latina se está desarrollando parte de la pugna con China y creo que ahora mismo a Estados Unidos le va bastante bien en América Latina, donde la mayoría de los gobiernos son pro-Trump, e incluso Bolivia, donde acaba de haber elecciones, la nueva administración se está posicionando claramente a favor de Trump, lo cual le va bastante bien, viento en popa, diría yo, a Trump en América Latina en esta coyuntura. Y le agradecemos, para cerrar este programa de DW Actualidad en Análisis, a Jesús Núñez Villaverde, el analista militar y codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, y también a Rogelio Núñez, investigador senior no residente para América Latina del Real Instituto Elcano. La edición de contenidos fue de nuestro colega Andreu Jerez. Los errores son míos, soy Andrés Goldschmidt. Busquen este programa no solo aquí en YouTube, sino también en todas las plataformas en las que ustedes escuchan sus podcasts favoritos. Hasta la próxima vez.